Entonces, amados hermanos, busquemos en la Biblia esa porción de Hebreos 10, versículos 19 a 25. Y yo he puesto como tema sobre la prédica de hoy, cómo dedicarnos más a Dios. Cómo dedicarnos más a Dios. Este es el tema para hoy y de eso está hablando esa porción de la palabra de Dios. Queridos hermanos, el libro de Hebreos es uno de los libros más difíciles para entender del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos no es para nada fácil para interpretarlo y para entenderlo, sobre todo porque tú tienes que entender un poquito del contexto en que está hablando ese escritor, que probablemente era Pablo. Otros dicen que no, pero hay razones para decir sí, hay razones para decir no. Pero lo más importante es que Dios está hablando a través de esas palabras. Y entonces en esa porción de la palabra de Dios, en el primer versículo ya encontramos unas cosas que solo podemos entender si entendemos el contexto histórico. Y entonces en el versículo 19, por ejemplo, dice lo siguiente. En el versículo 19 comenzamos a estudiar. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Para entender ese versículo tiene que saber lo que menciona el escritor en esa frase. El lugar santísimo. Entonces, Emanuel me puede poner esa imagen que puse en la... Para entender el lugar santísimo tenemos que saber algo del tabernáculo de Dios. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo fue dado al pueblo de Israel cuando ellos estaban viajando por el desierto. ¿Sí recuerdan eso? Salieron de Egipto para viajar a la tierra prometida y cruzaron un desierto y estaban viviendo en ese desierto como 40 años por culpa propia. Eso es otra historia. Pero Dios los dio un lugar santo para la adoración a Él, un lugar especial. Y ese lugar es una carpa porque tú sabes que el pueblo de Israel estaba viviendo en carpas. Ellos pasaron de diferentes lugares y estaban viviendo en carpas. Y Dios vivía en medio de su pueblo también en una carpa especial hicieron para Dios. Y eso llamamos el tabernáculo. Y entonces esa frase está hablando del tabernáculo tomándolo como un ejemplo, porque tiene que saber lo siguiente. En ese tabernáculo, alrededor del tabernáculo, usted puede ver que hay esas paredes de lona, ¿verdad? Y entonces eso define el patio de la carpa. Y entonces, ¿cuáles tipos de personas podían entrar en ese patio? ¿Podían entrar cualquier persona? No. ¿Qué tipo de persona podía entrar en el patio? Solo los judíos. Solo judíos. Entonces un canaanita, un filisteo, un egipcio, cualquier otro pueblo no podían entrar en ese patio. Entonces solo judíos. Y para poder entrar en ese patio, ellos tenían que hacer un rito primero, un rito de limpieza. Tenían que lavarse con agua y no podían estar enfermos, las mujeres no podían estar ahí en su temporada mensual, ¿sí me entiende? No podían entrar. Entonces, eso era para expresar que ese lugar era santo, no era para cualquiera. Solo el patio. Para pasar por esas paredes de lona tenía que ser purificado, estar purificado, ser parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, ya había una división tremenda, ¿no? Para expresar la santidad. Pero hay más. Ahí en la carpa misma hay 2 cuartos separados. 2 cuartos, ¿sí lo puede ver? En ese dibujo está abierto, normalmente está cerrado, pero en el dibujo para explicarlo. Entonces el primer lugar se llama el lugar santo. Y en el lugar santo no podían entrar los judíos normales. Solo podían entrar los sacerdotes levitas. Los que eran del tribu de Leví y que eran
dedicados al servicio al Señor, siendo sacerdotes, familia de Aarón. Solo ellos podían entrar, y no cualquier momento, sino en momentos específicos para hacer obras específicas. Poner fuego en esa, ¿cómo se llama? Candelas con las 7 luces. Cambiar los panes que habían ahí, habían 12 panes, todo simboliza algo. Había un altar de incendio, de olor, también en ese lugar. Incienso, eso. Y entonces, eso había en ese lugar. Entonces, solo los sacerdotes del tribu de Leví podían entrar en el lugar santo. Pero hay también otro lugar que es en la parte de atrás. Eso se llama el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y en ese lugar nadie podía entrar. Ahí estaba el arca del pacto, esa cofre que se puede ver en la parte posterior, ¿no? Y esa arca representaba la presencia de Dios en el pueblo. No era Dios. Ese cofre solo era un cofre, pero representaba la presencia de Dios en el pueblo. Y entonces nadie podía entrar en ese cuarto. Solo el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, una vez al año, un solo día al año, entrar en ese cuarto. Para hacer un rito especial de pedir perdón por todo el pueblo. Y entonces, ¿qué simboliza todo eso? Eso simboliza para el pueblo de Israel la santidad de Dios. Esas 3 etapas para poder acercarse a Dios. Y eso simboliza que un pecador común no puede tener comunión directa con un Dios santo. Para los judíos eso era clarito hasta el día de hoy, los que no creen en Jesús. Para un pecador santo es imposible tener comunión directa con un Dios santo. Un pecador normal. Entonces, en el patio solo judíos, purificados por un rito. En el lugar santo, solo los sacerdotes, en tiempos específicos. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y tenemos las historias en la Biblia en que habían personas que, por ejemplo, tocaron ese cofre o que entraron sin permiso en el tabernáculo y que tenían que morir para expresar la santidad de ese lugar. Entonces, eso tiene que tener en mente cuando estamos leyendo el versículo de hoy. Dice ese versículo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Está hablando a todos los creyentes, dice todos los creyentes, no importa si usted es ecuatoriano, colombiano, si usted es egipcio, si usted es filisteo, no importa, todos tienen libre acceso al ¿qué lugar? ¿Qué dice? Lugar santísimo. Entonces, el lugar más santo de esa carpa, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero dice, los creyentes tienen acceso libre a ese lugar. ¿Cómo es posible eso? Eso lo dice. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Eso tiene que entender. ¿Para qué? Para entender lo que es el significado de la obra de Jesús. Nosotros usamos la palabra mediador, ¿verdad? Jesucristo está en medio de nosotros y de un Dios santo. Y entonces nosotros como pecadores no podemos tener contacto directo sin nadie o sin nada con el Dios santo. Eso expresa esa construcción del tabernáculo. Pero a través de Jesús, a través de lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo. Libre acceso. Y eso está hablando espiritualmente, queridos hermanos. Nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio, y nosotros no podemos sobrevalorar eso. Nosotros tenemos como creyentes el gran privilegio que nosotros podemos entrar directamente a la sala del trono del Creador del universo.
Si alguien aquí dice, por ejemplo, ¿no? Yo conozco personalmente al presidente y cuando yo toco la puerta del palacio de Carondelet, me dan acceso libre para que yo pueda conversar con él. Eso es especial, ¿cierto? Especial. ¿Cuánto más, queridos hermanos, que nosotros tenemos libre acceso al lugar donde Dios vive directamente todos los días por la sangre de Jesús? Y ese, nuestro Dios, mucho más importante que el presidente de Ecuador, ¿cierto? Y mucho más importante que el presidente de los Estados Unidos. Y mucho más importante que el presidente de China, ¿cierto? Él es el creador del universo, que nombra todas las estrellas, que ni nosotros podemos descubrir. Y nosotros tenemos libre entrada al lugar donde Él vive. Pero ¿aprovechamos eso? ¿Aprovechamos eso? Mira, la oportunidad más clara para nosotros para mostrar eso es la oración, ¿verdad? Cuando estamos orando, nosotros espiritualmente es como que entramos en el lugar donde Dios vive. Pero ¿cómo oramos? ¿Oramos así? ¿Oramos como que estamos ante el trono del Rey del universo? Es muy importante saber eso. Y entonces, libre acceso a través por la sangre de Jesucristo. Él abrió ese camino, dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Entonces, Él nos abrió ese camino. Y dice en la palabra, a través del velo, esto es de su carne. ¿Por qué lo dice? Es porque entre ese lugar santo y ese lugar santísimo había un velo. Había una cortina pesada. Y nadie podía pasar esa cortina, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Jesucristo nos quitó eso. Por eso tenemos libre acceso directamente a Él. Queridos hermanos, ¿qué hace ese saber de la santidad de Dios con nosotros? A veces nosotros estamos como que no entendemos. Cuando estamos orando en la iglesia, hay algunos que ni participan en la oración, ¿verdad? Imagínense que vamos a visitar con un grupo al presidente de los Estados Unidos. Entramos en su oficina y unos 3 están hablando con el presidente y el resto está tocando las flores, dañando el piso, otro está jugando con la puerta. Eso sería una vergüenza, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces oramos así? Estamos orando en la congregación, uno está abriendo su Biblia, otro está conversando con el vecino. Es porque nosotros no entendemos que estamos juntos, porque cuando oramos juntos como iglesia, entramos juntos en el lugar santísimo. Y juntos tenemos que actuar como estamos en el lugar santísimo, ¿cierto o no? Cierto. Entonces es importante eso. La oración común hace que como comunidad subimos al trono de la gracia. ¿Sí? Entonces es muy importante la actitud que tenemos cuando oramos. Niños también no están aquí, pero lo enseñamos en la escuela dominical. ¿Cómo orar? Orar sabiendo que oramos a un Dios santo. A un Dios santo. Eso expresa también las palabras más adelante en esa frase que estamos estudiando. Entonces todo eso de que un pecador no puede tener contacto con un Dios santo, eso cambió con la venida de Jesús. Él es el mediador. Él hizo posible la oración directa. Él es nuestro mediador. Está entre nosotros y Dios por la sangre que Él derramó. Y ahora todos los pueblos tienen acceso al trono de Dios. Mira, nosotros cuando escuchamos esa frase, tal vez es conocida para usted, estamos pensando muchas veces en oración, ¿verdad? Pero en realidad esa frase no menciona la oración. No menciona la oración. Entonces no solamente la oración. Lo que quiere decir esa parte es que, como puse como título, ¿cómo dedicarnos más a Dios? Nosotros tenemos que vivir una vida como estamos en la presencia de Dios continuamente.
Entonces, no solamente en el tiempo que oramos, sino también en el tiempo cuando vamos a hacer compras, o que vamos a enseñar a nuestros hijos, o cuando estamos nosotros hablando con otra persona. Todo el tiempo tenemos que estar conscientes que estamos en presencia del Dios del universo. Entonces es muy importante eso, que estamos conscientes de eso. Y por eso Pablo dice en esa parte de Hebreos, tenemos la libertad, pero también es una responsabilidad. ¿Cómo entramos? ¿Cómo estamos ante ese trono de Dios? ¿Cómo estamos viviendo ante el trono de Dios? Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, una relación que nos salva, significa también que estamos en su presencia, que vivimos y que andamos en su presencia todos los días. Entonces dice el versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, ¿no? Como el sumo sacerdote entró una vez al año, nosotros tenemos un sacerdote que es mucho más importante, el único sacerdote, que es Jesucristo. A través de él tenemos ese acceso directo. Dice el versículo 22, acerquémonos a Dios. Y con esa palabra acercarnos hay algo interesante. Si usted va al griego pueden descubrir que esa palabra es usado como los sacerdotes en los tiempos antiguos entraron en el atrio, que entraron en el lugar santo para dedicar su obra. Y eso fue una cosa seria. Si usted va a leer el Antiguo Testamento sobre las instrucciones a los sacerdotes, todo está escrito en la Biblia. Puede ver que hay ritos que ellos tienen que seguir muy estrictamente. La purificación de su ropa, de preparación. Ellos no podían entrar así nomás con la ropa y... No. Ellos tenían que acercarse sabiendo que estaban ante un Dios santo. Y así usa Pablo en esa parte la misma frase. Dice, teniendo un gran sacerdote, acerquémonos en la misma manera como acercaron los sacerdotes al santo Dios. Acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso simbolizado del tiempo antiguo. Los sacerdotes tenían que pasar por ese rito para poder entrar. Y dice así nosotros no podemos pensar, no importa cómo vivo yo, no importa qué hago yo siempre tengo acceso directo a Dios. No es así, hermanos. Tienen que entender eso. Hay predicadores que dicen, Dios le ama, no importa cómo usted anda. Eso no dice la Biblia. Dios nos ama tanto que Él no quiere que nosotros pecamos. Él nos ama tanto que Él quiere que cambiemos. Y entonces Él quiere transformarnos. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios nos quiere ver transformados. Ese es el amor de Dios. Si usted encuentra un mendigo en la calle, que vive en la basura, que vive en el lodo y que está sucio, y que usted pasa por ahí y usted siente amor por esa persona, no significa que usted dice, yo le amo tanto que le dejo en su basura. No, ¿verdad? Si usted lo ama, lo saca y le va a dar una ducha y le va a dar una comida y le va a cortar el pelo. Eso es amor, ¿verdad? Así es Dios. Así es Dios. Dios nos ama tanto que nos saca de la basura del pecado para darnos una vida nueva. Eso es amor. No para decir, no importa cómo tú andas, Dios igual te ama. No. No es verdad. Dios quiere ver un cambio, pues. Por eso Dios obra en nosotros. Por eso nos da el Espíritu Santo para transformarnos, ¿cierto? Entonces hay personas que andan más o menos en el mundo, más o menos a veces oran y experimentan que Dios responde a sus oraciones. Y entonces ellos dicen, yo oro en la mañana y Dios me protege, me da salud, me da vida, entonces gracias a Dios. Pero no se confunde, no se confunde. La palabra de Dios dice que Dios es bueno con todos. Él hace levantar el sol sobre los malos y los buenos. Si Dios responde a nuestras oraciones, si Dios protege nuestra vida, no significa que somos hijos de Él. Eso solo muestra que Él es bueno. Los hijos de Dios son los... ¿Cuáles son los hijos de Dios?
Los que creen en su Hijo Jesucristo y que andan en su voluntad. Esos son sus hijos. La palabra clarito lo dice. Entonces, que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios nos cuida y que Dios cuida a muchas personas, eso es bueno, pero no significa que estamos salvos. Eso es otra cosa. Y por eso dice esa frase: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? Corazón sincero significa dedicación. Cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos trabajando en la relación con Él, cuando estamos orando, pero también leyendo la palabra y todas las cosas para mejorar nuestra relación con Dios, primero es con corazón sincero. No por motivos escondidos. Hay muchas personas que buscan a Dios no por buscar a Dios, sino por buscar por las bendiciones que Dios nos puede dar. Interés, beneficios. Hay muchas personas que dicen: Dios, deme un trabajo, gracias Dios por el trabajo. Dios, deme el dinero que necesito yo para sobrevivir, gracias Dios por el dinero. Dios, yo estoy enfermo, me sana, por favor, y Dios lo sana. Pero eso no es una relación de amor, eso es una relación por interés. Y eso es un corazón no sincero. Porque muchas veces si queremos recibir las bendiciones, pero no queremos nuestro corazón a Él en cambio. Y Dios con sus bondades quiere invitarnos para dar nuestro corazón a Él. Corazón sincero, dedicado a Dios. Diciendo: Dios, tú conoces mi corazón, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero dedicar mi vida a ti. Yo quiero que mi corazón esté llena de las cosas de ti. Eso es un corazón sincero. Y no: Dios, yo quiero su ayuda, pero quiero vivir mi vida a mi manera. Eso no es un corazón sincero. Plena certidumbre de fe, también menciona. Quiere decir creyendo sin dudar. ¿Creyendo qué? Creyendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad y amén. Eso es andando en plena certidumbre de la fe. Y ahí otra cosa dice: purificados los corazones. Otra vez el corazón, ¿no? No está hablando solamente de tener un corazón sincero, pero también un corazón purificado. Es muy importante. ¿Qué significa un corazón purificado? Muy fácil para entender para todos. Un corazón purificado es un corazón, es un ser humano que dice: fuera el pecado, fuera el pecado de mi vida. No coqueteando con las cosas del mundo, sino fuera mundo, fuera egoísmo, fuera debilidades, purificando la vida. Dedicación completa a Dios, purificado completamente por Dios. Esa es la lucha, ¿no? La semana pasada hemos hablado de esa lucha. Como soldados de Jesucristo luchamos contra toda mala influencia que quiere destruir nuestra relación con Dios. Y esa es una lucha constante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar imperfectos. Siempre vamos a seguir pecando. Siempre Satanás va a tratar de tener influencia en nuestra vida. Pero nosotros al otro lado, purificando y purificando. Es como una mamá que está lavando la ropa, ¿verdad? ¿Cuántas madres reconocen eso? Ya está vacío, ya ha hecho toda la ropa, ya está lavado todo, y vienen los hijos y lo llenan de nuevo, y puede empezar de nuevo. Eso es purificar los corazones. Siguiendo lavando, día y día. Tratando de vaciar la canasta. Pero siempre vienen nuevas cosas. Esa es la lucha constante. Ese es purificar los corazones. Lavados los cuerpos con agua pura. Eso tenían que hacer los judíos.
Para poder entrar en el templo entrar en el tabernáculo también, tenía que lavar sus cuerpos, como simbolizando que estaban preparándose para tener el encuentro con el Señor. Si lo traducimos a la iglesia cristiana, pueden tener una sola explicación. ¿Qué significa lavados los cuerpos con agua pura? El bautizo. Con el bautizo uno muestra que Él es lavado por la sangre de Jesús, que Él pertenece a Dios, que Él quiere dedicar su vida a Dios. Un cristiano muestra en el bautizo no que es una persona perfecta, no que él está ya muy avanzado en su proceso de cambio, no muestra que él tiene mucho conocimiento, no muestra que él es el mejor cristiano de todos, solo muestra que él quiere pertenecer a Jesús y que Jesús hace el cambio en él. Por eso siempre invitamos aquí en la congregación, si usted no es bautizado y quiere dedicar su vida a Cristo, bautícense. Bautícense. No espere con esa decisión. Los primeros cristianos siempre se bautizaron en el día que llegaron a la fe cristiana. Al día que aceptaron a Jesús, fueron bautizados. En el mismo día siempre. Dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Andar con firmeza. No ponerse flojo. No negociar con el mundo. No negociar con el pecado. No negociar con las debilidades que nosotros sentimos en nuestro corazón. No negociamos en nada. Firmeza, sin dudar, sin pensar en devolver. A veces como cristianos nos ponemos débiles, ¿no? Y pensamos, mira, cuando yo anduve en el mundo tuve menos preocupaciones. Cuando anduve en el mundo tuve más felicidad. A veces en los tiempos débiles vienen esos pensamientos. ¿Eso viene de qué? ¿De quién? Del maligno. La memoria, nuestra memoria tiene un defecto. ¿Sí sabe eso? Habla con los psicólogos, ellos lo saben. Nosotros pensamos que cuando experimentemos algo en el pasado, que esa memoria se queda fijo aquí en nuestra memoria, ¿no? Pero no es así. Nosotros guardamos la memoria aquí en el cerebro y el cerebro mismo hace más y más bonito la memoria. Cada vez más bonito. Si usted piensa algo bonito que pasó hace 10 años, usted piensa, eso fue tan hermoso, ¿no? Pero en realidad no fue tan hermoso. Es su cerebro que lo cambió. Y así Satanás lo sabe y usa esa debilidad. Y dice, cuando tú andabas en el mundo, todo estaba tan bonito, tan tranquilo, no habían preocupaciones, tú estabas andando feliz todos los días, ¿sí recuerda? Y ahí nuestra memoria, tal vez tiene razón, ¿no? ¿Por qué me preocupo mucho? Hay muchas personas en el mundo también que andan feliz, ¿verdad? Satanás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No se pone flojo, no duden. Mantengamos firmes sin fluctuar. Y nos enfocamos no en lo que sentimos, no en lo que nos recordamos, no en lo que vemos en el mundo, sino la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es Él que prometió. Eso es hermoso. Nosotros mantengamos la esperanza, no por lo que nosotros pensamos, lo que Dios es, o no por lo que es la iglesia, o lo que experimentamos, o lo que sentimos. No, nuestra esperanza es la promesa de Dios, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. No hay ningún ser humano que siempre cumple su palabra. Y Satanás menos. Él es el padre de las mentiras. Cada cosa que Satanás le dice, mentira. Cada cosa que usted escucha en su oreja y que usted sabe, eso no viene de Dios. Mentira. Ponga el sello mentira en toda la cosa que usted escucha que no viene de la palabra. Porque nosotros creemos a Él que es fiel.
porque fiel es Él que prometió, dice la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo dedicarnos más a Dios? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Eso ya no habla de su vida y de su relación con Dios. Eso habla de la relación entre la congregación. ¿Sabe qué? La Biblia menciona siempre esas dos cosas. ¿Por qué? La Biblia, la palabra de Dios, sabe que un cristiano sin iglesia no existe. No existe. Un cristiano que no quiere congregarse, un cristiano que no busca una congregación, no es cristiano. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque siempre menciona esas dos cosas. Para la palabra es normal que cuando alguien es cristiano, él tiene también otros hermanos cristianos. No existe que alguien es cristiano, pero no tiene otros hermanos con que él anda. Y tal vez hay alguien que dice, no, pero hay muchas malas iglesias. Cierto. Imagínense que hay una persona que crece en un lugar donde solo hay malas iglesias. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Quedarse en la casa? Puede ser, pero empieza una iglesia, pues. ¿Sí me entiende? Entonces, por esa razón, un cristiano sin iglesia no es cristiano. Tiene que buscar un lugar para congregarse, o si no hay, si está 100% que no hay, empieza una congregación. Por eso, si usted lee la palabra, cuando Pablo estaba haciendo esos viajes misioneros, llegó a una ciudad, levantó una iglesia. Llegó a una ciudad, levantó una iglesia. Siempre, siempre. No es que él dice, ahora hay una sola persona convertida y entonces esa persona está salvo, yo puedo seguir. No, iglesias, congregaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nuestros hermanos y hermanas en la fe para poder seguir adelante juntos. Gran apoyo. Entonces dice ese versículo, considerémonos unos a otros. ¿Qué significa considerémonos? Tomar en cuenta el uno al otro. ¿Ok? Y eso es una obra práctica, ¿verdad? Empieza con pedir el nombre de la persona. Empieza a orar por otra persona. Y si una persona, por ejemplo, un tiempo no está asistiendo, usted puede decir, pastor, ¿tú has visto que ese hermano no viene? Si tú lo has visto, ¿qué ha hecho tú? ¿Lo llamó? ¿Lo buscó? Porque mira lo que dice la palabra de Dios. No dice, y hace que el pastor considera a todos. No, dice, y considerémonos unos a otros. ¿Ya? Así funciona una iglesia. Una iglesia no es el pastor, es la cabeza, él hace las cosas. No. Una iglesia es una familia cristiana. Si usted va a organizar, no sé cómo está su familia, pero en una buena familia, por ejemplo, ¿no? Cena navideña. Uno trae eso, otro trae otra cosa, ¿sí? Ejemplo práctico. En la iglesia es así. En la iglesia debe ser así. No estoy hablando de la comida, estoy hablando de poner atención el uno al otro, ¿no? Uno está enfermo. Yo lo voy a visitar. Uno ya no está asistiendo. Yo lo voy a llamar. Yo veo que uno está un poco triste, ¿no? Está un poco enojado. Está dividido con otros hermanos. Está peleando con otra persona. Aconsejamos. Tratamos de solucionarlo. ¿Sí? Todos somos siervos de Jesús. Todos podemos participar en la obra. Debemos participar en la obra. Eso dice la palabra de Dios. Por eso dice, considerémonos unos a otros para estimular el amor. Estimular al amor. Primero, ¿no? Amor. Lo primero es amor. Amor lo más importante. Si Satanás ataca la iglesia, ataca primero el amor. Porque él sabe que es el cemento de la iglesia. Y si usted quita el cemento, todos los ladrillos caen, ¿verdad? Entonces, por eso, para los cristianos, trabajar en el amor. Primero el amor hacia Dios y el amor entre los hermanos. Y cuando usted escucha murmuraciones, cosas que no van bien, comentarios, tenga cuidado, porque es ataque al amor.
¿Significa que no se puede criticar, que no se puede dar comentarios? Sí, en el momento adecuado, a la persona adecuada. Para, de una forma constructiva, pensar en soluciones, mejoramientos y cambios. ¿Cierto? Pero tenga cuidado, porque las murmuraciones muchas veces dañan el amor en la iglesia. Y entonces son usadas por Satanás para dañar ese amor. Ok, al amor, ¿y qué más? ¿Qué más dice la palabra? Al amor y las buenas obras. Las buenas obras. El uno al otro, ¿no? Entonces no solamente, que me siento tan amado aquí en la congregación, me siento bien en la silla y estoy... No. Amor y buenas obras. El amor produce buenas obras. La fe sincera produce buenas obras. Siempre. Hay algo bonito en griego también con esas palabras buenas obras. La palabra buenas es kalos en griego. Y kalos también significa hermosa. Entonces, si usted explica ese versículo, también puede decir el amor y hermosas obras. Eso suena diferente, ¿no? Dios quiere que nosotros hagamos hermosas obras para Él. Y si usted piensa en obras, no tiene que pensar, en levantar otra iglesia. También es una obra, pero hay obras que tal vez son para nosotros cosas pequeñas, pero son bastante importantes. Dispuesta a servir. Pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y si usted ofrece una ayuda a la congregación, que lo mantiene, que lo cumples. ¿Sí? Porque con palabras podemos hacer muchas cosas, pero también dañar muchas cosas. Que nuestras promesas no sean promesas vacías, porque eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros decimos, yo voy a hacer tal y tal cosa, y que usted en verdad lo va a hacer. Esas son obras hermosas. Buenas intenciones no son buenas obras. ¿Sí entiende? Hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se puede construir un pueblo de Dios. Tiene que hacer algo con esas buenas intenciones. Tiene que practicar esas buenas intenciones. Y tiene que cumplir con lo que dice. Eso es hermosas obras. ¿Para qué? Todo para la comunidad, para la comunión. ¿Sabe que en el libro Hechos varias veces leemos que muchas personas querían ser parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque vieron el amor y la comunión que tenían ellos. Entonces, ese es el propósito. Que Dios nos usa para que nosotros seamos una familia hermosa, con obras hermosas, y que otra persona dice, yo quiero pertenecer a ellos, yo quiero pertenecer ahí. ¿Por qué? Porque es una hermosa iglesia. Eso es deber nuestra. Eso no es un proceso pasivo. A Dios, entonces, si Él quiere, nos va a hacer una iglesia hermosa. No. Eso requiere nuestro esfuerzo. Eso es muy importante. Y así podemos formar una comunidad, una comunión que agrada a Dios. Que agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, ahí va una conclusión. Es un versículo conocido, pero muchas veces no leído como una conclusión. Dice, entonces, mantengamos firmes, lean bien, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, porque fiel es el prometió. Considerémonos unos a otros, estimular el amor y las buenas obras. ¿Cómo? Y ahí viene la respuesta. No dejando de congregarnos. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos mantener todo eso? El amor, las buenas obras, estimularlo, trabajar en el bienestar del prójimo. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice la Biblia. Congregándonos. Si usted dice, yo una vez al mes voy a la iglesia, ¿no? Una vez al mes. Yo puedo garantizarle que nunca va a tener una relación así con los hermanos. ¿Por qué? Porque no los conoces.
¿Y por qué no lo conoces? Porque no inviertes suficientemente tiempo para conocerlos. ¿Cierto? Hay muchos hermanos que dicen, no conozco a muchos hermanos en la iglesia. Muchas veces es porque usted no está congregándose fielmente. Esa es la razón muchas veces. Y eso es un punto importante, queridos hermanos, aquí en la cultura. La costumbre de dejar de congregar. Y yo sé que para algunos tal vez no es cómodo ese tema, pero estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de trabajar en nuestra dedicación a Dios. Tú puedes decir, bueno, yo no voy siempre a la iglesia, pero sí oro todos los días, sí escucho prédicas. No es lo mismo. No es lo mismo, absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque una iglesia no es escuchar la prédica. Una iglesia no es cantar la música. Una iglesia es ser una comunidad. Y que Dios se manifiesta en medio de la comunidad. Y que Dios nos usa para servir uno al otro. Eso es otra cosa. La prédica que usted está escuchando ahora, tal vez usted dice, yo vengo para la prédica. Muy bien, pero la prédica no es lo más importante. Otro dice, yo vengo para la música porque a mí me agrada la música. La música no es lo más importante. Lo más importante de formar iglesia es formar comunidad. Formar familia de fe. Tener hermandad. Sentir amor el uno al otro. Porque eso agrada a Dios y eso glorifica a Dios, y el propósito más alto de la iglesia es glorificar a Dios. Entonces hagamos lo que glorifica a Dios. No glorifica a Dios necesariamente escuchar una prédica. Lo que glorifica a Dios es formar una familia de fe y de amor aquí abajo, para ser usado en su reino. Entonces, queridos hermanos, tenemos que trabajar en valorar congregarnos. Porque es una falencia grande en esa cultura, también en nuestra congregación. ¿Saben lo que es el motivo de fallar muchas veces en ir a la iglesia? Lo voy a decir. Para descubrir eso, ¿no? Para hablar de eso. Un poco incómodo, ¿no? Pero importante. Hay personas que dicen, yo voy a la iglesia cuando no tengo otras cosas para hacer. ¿Sí? Entonces, si viene alguna emergencia, si me viene una familia para visitarme, o cuando necesito trabajar, o estudiar, o hacer otra cosa, no voy. Hay también personas que dicen, yo voy a la iglesia cuando me nace. Cuando no me siento capaz de ir a la iglesia, cuando me siento mal, no voy. ¿Por qué? No quiero ser hipócrita, ¿no? Hay también hermanos que dicen, yo voy a la iglesia cuando lo necesito. Y entonces yo puedo mantener mi propia fe y si lo necesito, yo voy. Hay también personas que dicen, yo voy una sola vez al mes, por ejemplo, porque yo sé mantener mi propia fe. Entonces, durante la semana yo puedo alimentarme con otras cosas para mantenerme en pie. Entonces, ustedes quieren ser más sabios que Dios, ¿verdad? Porque Dios dice otra cosa. ¿Ok? Pero hay otro problema atrás de todo eso. ¿Se ha escuchado? Yo voy cuando, yo voy cuando, yo voy cuando yo lo necesito, cuando yo quiero, cuando yo puedo. Eso está hablando de yo. Yo. Eso llamamos nosotros egoísmo. Queridos hermanos, despierten. Nosotros no vamos a la iglesia primeramente para nosotros mismos. ¿Sabe eso? Usted no está aquí para ti mismo. Lo primero que vamos a hacer en la iglesia, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es la razón que estamos aquí reunidos? Primer razón más importante, es glorificar ¿a quién? ¿A nosotros mismos? A Dios.
Entonces, primero venimos para la adoración a Dios. Entonces, cuando decimos nosotros, no, yo voy a la iglesia cuando puedo, cuando quiero, cuando me da las ganas, entonces eso significa que no estamos para la adoración a Dios. No estamos para eso. Estamos para nosotros. Primero para Dios. Segundo, ¿estamos para qué? Para servir a los hermanos. Segunda cosa. Para servir a los demás. Si usted no está, no puede servir a los demás. ¿Y qué es servir a los demás? Puede ser una conversación de 1 minuto. Que una persona piensa, yo toda la semana estuve mal, pero hablé un ratito con ese hermano y ahora me siento mucho mejor. No siempre la prédica. Es el sentido que alguien está aquí para escucharlo, para apoyarlo, para aconsejarlo, para darle un abrazo, para darle un poco de cariño. Hay personas que nunca reciben cariño. Pero si uno entra en la congregación, tiene que sentir eso. Aquí las personas me tratan con cariño, con amor, ¿cierto? Y así nosotros compartimos el amor de Dios de una forma práctica. Eso es servir el uno al otro. Y si tú no estás, no puedes dar un abrazo a su hermano. Si tú no estás, tú no puedes dar un consejo a su hermano. Si tú no estás, no puedes servir en la congregación, en la escuela dominical, en los grupos de jóvenes. No, si tú no estás, no puedes servir. Entonces, los primeros 2 razones: adorar a Dios, servir a los hermanos. Y tercer motivo, para ti mismo, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Y entonces, si usted siempre está pensando en el tercer motivo, está mal, porque los primeros 2 son más importantes. Entonces, si usted va a casa y dice, el mensaje del pastor hoy no le entendí nada, no recibí nada, los hermanos no me trataron, no sentí nada tampoco, la alabanza tampoco, y usted va a la casa y dice, por nada estuve en la iglesia. No puede ser. Porque puede ser que usted se sintió mal, que usted no sintió nada, pero que su hermano va a la casa animado y consolado por las palabras que usted dijo, por el abrazo que usted dio, por los niños que van a la casa porque han recibido la palabra de Dios en la escuela dominical. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia para Dios? Y la pregunta es, ¿qué tan importante es la iglesia para nosotros? Es una pregunta. Piensa, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? Imagínese que Y oramos a Dios que eso no suceda, pero imagínense que por alguna circunstancia la iglesia se cierra, ¿ok? Usted va a sentirse triste y decepcionado, va a pensar, busco otro lugar o voy a escuchar. Eso significa que no es su familia. Significa que tú no tienes amor en su corazón por la iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces la palabra dice en ese versículo, y muchas personas lo leen así, mira, lo voy a dar un ejemplo. Muchas personas leen ese versículo así, dice, y no dejando de visitar el domingo la iglesia. Lo leen así, muchas personas lo leen así, dice, no dejan de visitar la iglesia los domingos. ¿Dice eso el versículo? ¿Qué dice el versículo? No dejando de congregarnos. ¿Esto solo es el servicio del domingo? No. Eso habla de todas las actividades de la iglesia. El servicio del domingo no es más importante que otras cosas que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, yo crecí en otra cultura, yo lo sé. Entonces para mí tal vez es hablar fácilmente. Pero mis padres me enseñaron una cosa. La iglesia, los domingos de la mañana, siempre. Entonces nosotros nunca fallemos en eso.
Y muchos hermanos o amigos míos crecieron en ese mismo sentido. Tenía esa costumbre de tener ese momento reservado los domingos en la mañana. La iglesia. No importa otra cosa. No importa cualquier cosa. Y nosotros estamos molestos a veces en la mañana, ¿no? Porque a mí no me agradaba la iglesia para nada. Yo no entendí nada de la prédica. Estuve haciendo muchas otras cosas, contando cuántas personas hay y todo eso. Aburrido era la iglesia nuestra. Entonces a veces en la mañana me levanté, voy a ponerme enfermo. ¿Ya? Y ahí, mamá, me siento mal, no puedo ir a la iglesia. Y nosotros los domingos de la mañana siempre comimos una comida rica. Mis padres prepararon siempre una comida rica. Y entonces ahí mi mamá me dijo, ya está bien. Entonces tampoco comes porque es malo para su estómago, ¿no? No estoy tan malo, yo solo tengo dolor de cabeza. Pero con dolor de cabeza también se puede ir a la iglesia, no hay por la puerta no verifica si tiene dolor de cabeza, se puede entrar también. ¿Sí me entiende? Y ese ejemplo es tan gran bendición para mí. ¿Tú piensas que yo siempre tengo ganas de abrir la iglesia y predicar la palabra? Sí. No, sí, pastor, porque tú eres pastor, ¿verdad? Yo a veces también tengo un mal día. Y otra vez preparar mensaje. ¿Ya? Yo soy ser humano también. Mi esposa también. Estamos sirviendo. A veces en contra de todos los sentimientos que tenemos. ¿Sí me entienden? Entonces, eso necesitamos, queridos hermanos. Necesitamos disciplina y priorizar las cosas de Dios en nuestra vida. Y eso se hace en la práctica. Porque yo lo puedo preguntar ahora. ¿Es importante para nosotros la iglesia? Sí, amén. Pero en la práctica se muestra eso, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen que viajar. Ok, tienen que viajar. No es un problema. Pero congréguese en otra parte. ¿Ya? Tiene que buscar eso. Pero yo viajo el domingo en la mañana. Entonces mejor el sábado en la tarde para poder estar en la iglesia el domingo en la mañana. Es cuestión de organizar. Pero yo no conozco esas iglesias a dónde voy. No importa. Tiene un Padre Celestial, conoce todas las iglesias. Tú lo dices, Señor, no sé a dónde voy, pero guíame para encontrar un lugar. Y usted va a una iglesia, va a aprender. Tal vez va a aprender cómo no hacerlo. También es una lección importante. Congréguese. Muestra que la familia de Dios es importante para ti. En sus obras. Entonces, queridos hermanos, congréguese, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso estoy haciendo ahora, ¿no? Exhortándolos para que se congreguen. Pero ustedes también lo pueden hacer. Si usted ve a un hermano y que poco está asistiendo, pregúntalo. ¿Qué es el problema? No tengo dinero para el taxi. Habla con las hermanas de diaconal, del comité diaconal. Le puede ayudar. Le dan un dinero y tú puedes pasar con el taxi. Ya. Vive en la 20 de febrero, pasamos con la furgoneta. ¿Sí? Hay muchas soluciones, pero muchas veces no queremos una solución. A veces también ese es el problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, escucha bien, tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día estamos hablando? La venida del Señor, ¿cierto? Entonces eso fue escrito hace 2000 años. Entonces estamos 2000 años más cerca a la venida del Señor. Entonces si eso dijo Pablo en ese tiempo, veis que aquel día se acerca, entonces trabaje en su relación con la congregación para que toda la congregación se salva. Es sumamente importante, queridos hermanos, que cuidamos nuestra vida espiritual, que cuidamos la vida espiritual de nuestros hermanos, que cuidamos el estado espiritual de nuestra congregación. A estar preparado
cada momento para tener un encuentro con Cristo. Que Él cada momento puede venir. Porque usted dice, si Él viene ahora, yo estoy bien. Así tiene que estar nuestra vida. Y no pensar, ojalá que no viene hoy porque yo tengo todavía cosas que tengo que arreglar. Arréglalo. Ahora. En la tarde Él puede estar. Mañana Él puede estar. ¿Y usted qué va a decir? Va a estar como esos 5 vírgenes, ¿cierto? Esos 5 vírgenes que no tienen aceite en su lámpara. ¿Por qué? Porque no tomaron tiempo para arreglar las cosas. Arreglen las cosas, queridos hermanos. Prepárense para la venida. Y la mejor manera es dedicarse más a Dios y entonces dedicarse más a la iglesia. Cristo viene. Y aquí, yo vengo pronto, dice Él que siempre cumple sus palabras. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él viene, queridos hermanos. Y entonces, por eso es importante dar prioridad a las cosas del reino de Dios. Primero. Amén. Amén. Amén.